Mañana la llevamos a la residencia. Todo está ya organizado. Las palabras de Gaby atravesaron la oscuridad de las 2 de la madrugada como cuchillos afilados. Yo estaba de pie en el pasillo, descalza sobre las baldosas frías de mi propia casa, con el corazón latiéndome tan fuerte en el pecho que temía que pudiera oírlo. Mi nuera hablaba por teléfono en la cocina, su voz apenas un susurro, pero en el silencio de la noche cada palabra me llegaba con una claridad brutal. Chris ya ha firmado los documentos preliminares, solo falta que firme mañana, le diremos que es solo una visita para ver el sitio. Me apoyé en la pared, las piernas temblando, 68 años de vida, 40 años de matrimonio, 6 años de viudez y ahora esto. Mi propio hijo, mi Chris, planeando deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no encaja en su decoración moderna. No corrí esa noche, no hice la maleta presa del pánico, no huí por la puerta de atrás como una ladrona en mi propia casa, en cambio hice algo mucho más peligroso, decidí recordarles quién soy. Me llamo Clare Miller, aunque dudo que alguien en esta casa haya pensado en mí como Clare en mucho tiempo, para Chris soy simplemente mamá, una palabra que últimamente pronuncia más por obligación que por cariño. Para Gaby soy la señora Miller cuando hay invitados y ella cuando no los hay, pero no siempre fue así. Hace 6 años, cuando murió mi Robert, mi marido durante 40 años, el hombre que construyó un imperio desde la nada conmigo, yo estaba destrozada. Fue Chris quien apareció en mi puerta 3 semanas después del funeral con lágrimas en los ojos y palabras que sonaban a salvación. Mamá, no puedes quedarte sola en ese apartamento, los recuerdos van a consumirte, ven a vivir con nosotros, Gaby y yo tenemos espacio de sobra en la casa de las afueras, te necesito cerca, eres lo único que me queda de papá. Sus palabras derritieron mi corazón, ¿cómo iba a resistirme? Mi hijo me necesitaba, mi familia me quería cerca. Vendí mi lujoso apartamento en el centro, ese lugar luminoso con vistas al parque donde Robert y yo bailábamos en la terraza cada aniversario, y me mudé a su casa, bueno, a lo que yo creía que era su casa. Los primeros meses fueron como un sueño. Gaby me preparaba el café exactamente como me gustaba, con un toque de canela y azúcar moreno. Chris pasaba cada noche por mi habitación para darme las buenas noches como cuando era un niño, cenábamos juntos compartiendo historias del día. Me sentía útil ayudando con las tareas de la casa, cocinando las recetas que a Robert le encantaban, manteniendo su legado vivo en cada estofado que preparaba, en cada tarta de manzana que horneaba, pero poco a poco. Tan poco a poco que al principio casi no lo noté, las sonrisas empezaron a enfriarse, las palabras dulces se volvieron escasas, los abrazos se convirtieron en gestos mecánicos. Gaby fue la primera en mostrar su verdadera cara, aunque en ese momento no lo reconocí como tal. Señora Miller, dijo un día mientras yo preparaba el almuerzo, con una voz suave pero con un filo que antes no estaba, ¿no cree que está comiendo demasiados carbohidratos? A nuestra edad el metabolismo ya no es el mismo. Nuestra edad, ella tenía 38, yo tenía 68, pero ya me estaba incluyendo en su categoría de personas que necesitan vigilarse. Quizá deberías descansar más, mamá, añadió Chris esa misma noche cuando me encontró limpiando la cocina después de cenar. Gaby puede encargarse de esto, ya has trabajado bastante en tu vida, descansa. Descansa, esa palabra se convirtió en un código, significaba desaparece, hazte invisible, no estorbes. Las cenas familiares empezaron a hacerse más tarde para que tú cenes antes y descanses. Mamá, las visitas de amigos venían con advertencias, es mejor que te quedes en tu habitación. Mamá, así la casa se ve más ordenada y tú puedes descansar. Descansa, 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 como si mi única función restante fuera prepararme para morir. Pero yo no estaba lista para descansar, no estaba lista para desaparecer y desde luego no estaba lista para que me enviaran a morir a una residencia mientras ellos vendían todo lo que Robert y yo habíamos construido. El verdadero problema empezó hace 3 meses, aunque mirándolo ahora puedo ver las señales que ignoré durante años. Gaby dejó de cocinar para mí, señora Miller. Nadie mejor que usted sabe cómo le gusta la comida. ¿Por qué no se prepara algo a su gusto? Decía con esa sonrisa perfectamente ensayada, así que empecé a comer sola cada vez más temprano mientras ellos cenaban juntos. Y luego sus risas se filtraban por debajo de la puerta de mi habitación recordándome que no formaba parte de su círculo íntimo. Una noche, hace 2 meses, estaba lavando mi plato en el fregadero cuando oí sus voces en el salón. La casa de las afueras tiene esa acústica extraña donde los sonidos viajan por los pasillos de formas inesperadas.
No podemos seguir así para siempre. La voz de Gaby estaba tensa, frustrada. Lo sé, Chris sonaba cansado, pero es mi madre. Exacto, es tu madre, no la mía, y yo no me casé contigo para ser la enfermera a tiempo completo de una anciana. Enfermera, anciana. Mis manos temblaron tanto que casi dejo caer el plato, me aferré al borde del fregadero, el agua corriendo sobre mis dedos arrugados, y por primera vez en años miré de verdad mis manos. ¿Cuándo se habían vuelto tan viejas? ¿Cuándo dejé de ser Clare, la mujer que bailaba hasta el amanecer, que gestionaba las finanzas de 3 negocios, que negociaba con bancos y proveedores sin pestañear, para convertirme simplemente en la anciana? Las semanas siguientes fueron un descenso gradual al infierno. Gaby empezó a tratarme como si fuera invisible, pasaba a mi lado por el pasillo sin siquiera mirarme, cuando le hablaba respondía con monosílabos o simplemente me ignoraba, y Chris, mi hijo, el niño que llevé en mi vientre, al que alimenté de mi pecho, al que crié para ser un hombre de honor, Chris simplemente miraba hacia otro lado, pero lo que más dolía no era su indiferencia, era la forma en que hablaban de mí cuando creían que no estaba escuchando. Cada vez está más lenta, dijo Gaby mientras yo fingía leer en la habitación de al lado. Ayer tardó casi 1 hora en hacer algo que normalmente llevaría 20 minutos. Quizá deberíamos empezar a considerar opciones. La voz de Chris era dubitativa pero no sorprendida, como si ya hubieran tenido esa conversación antes. Opciones, Gaby casi escupió la palabra. Chris, llevamos viviendo con tu madre 5 años. 5 años en los que no hemos podido hacer ni una sola cosa sin pensar si ella estará bien sola, si necesita algo, si se sentirá excluida. ¿Sabes cuántas oportunidades de trabajo he rechazado porque implicaban viajar y dejarla sola? Quería gritarles, quería decirles que yo nunca, ni una sola vez, les había pedido que renunciaran a nada por mí, que nunca quise ser una carga, que si hubieran sido sinceros conmigo habría encontrado otra solución hace años. Pero me quedé en silencio como siempre, porque eso era lo que se esperaba de mí, ser agradecida, ser invisible, ser conveniente. Hace 3 semanas todo cambió, era un martes por la tarde, Gaby había salido a comer con sus amigas, algo que hacía cada vez con más frecuencia. Chris estaba en el trabajo, yo estaba sola en casa disfrutando del raro silencio cuando sonó el timbre. Era un joven con una carpeta bajo el brazo. Buenas tardes, señora, ¿está la señora Gaby Miller? Ha salido, ¿puedo ayudarle en algo? Soy del Centro de Cuidados para Mayores Whispering Pines. Tenía una cita para mostrarle las instalaciones y hablar de los arreglos para... Revisó sus papeles. La señora Clare Miller. El mundo se detuvo. ¿Arreglos? Mi voz sonaba extraña, distante. Sí, señora, la señora Miller llamó hace 2 semanas para reservar una habitación. Dijo que necesitaban ingresar urgentemente a un familiar mayor. Quedamos hoy para firmar el contrato preliminar. Conseguí despedirlo con una excusa que no recuerdo, cerré la puerta y me quedé allí, en el recibidor de la casa que creía mi hogar, sintiendo cómo el suelo se movía bajo mis pies. No dije nada a nadie, no confronté a Gaby cuando volvió sonriendo, oliendo a perfume, cargada de bolsas de tiendas caras, no pregunté a Chris cuando llegó esa noche y me dio un beso mecánico en la mejilla, en cambio esperé, observé, escuché, y hace 4 días encontré la carpeta. Estaba limpiando, porque a pesar de todo seguía limpiando, seguía intentando ser útil, y moví un cojín del sofá del salón, debajo había una carpeta de cartón, por curiosidad la abrí, dentro había folletos del Centro de Mayores Whispering Pines, formularios de admisión y una carta escrita a mano de Chris dirigida al director Ramírez. Estimado director Ramírez, leí, mi esposa y yo estamos buscando un lugar adecuado para mi madre, Clare Miller, de 68 años. Aunque no tiene problemas graves de salud, creemos que requiere un nivel de atención especializada que ya no podemos proporcionarle en casa debido a nuestras responsabilidades laborales y personales. Mentiras. Todo eran mentiras. Yo no necesitaba cuidados especializados. Podía cocinar, limpiar y gestionar mi vida perfectamente. Lo que necesitaban era deshacerse de mí. Seguí leyendo, cada palabra hundiéndose en mi corazón como un clavo oxidado. Además, la situación actual está afectando a nuestro matrimonio y a nuestros planes de futuro. Esperamos poder realizar una transición sin problemas a su centro en las próximas 2 semanas. 2 semanas. Lo habían planeado todo para 2 semanas desde ese momento y yo no tenía ni idea. Tomé fotos del contenido de la carpeta con mi teléfono, ese aparato que Chris me había regalado el año pasado y que apenas sabía usar.
Guardé las fotos en una carpeta oculta que mi nieta Lily me había enseñado a crear. Luego dejé todo exactamente como lo había encontrado. Esa noche cené sola en mi habitación como siempre. Pero no comí, no pude. Cada bocado sabía a traición. 2 noches después llegó el momento que lo cambiaría todo. No podía dormir. El insomnio es uno de esos crueles regalos de la vejez. Tu cuerpo está agotado pero tu mente se niega a descansar. Me levanté alrededor de las 2 de la madrugada pensando en prepararme una infusión de manzanilla cuando oí la voz de Gaby. Venía de la cocina. Hablaba en voz baja. Instintivamente me quedé quieta en el pasillo, escondida en las sombras. Sí, mañana, decía. Todo está confirmado. La residencia nos espera a las 10 de la mañana. Hubo una pausa. Hablaba por teléfono. No, todavía no sabe nada. Chris se lo dirá mañana en el desayuno, que vamos a visitar un sitio muy bonito. Una vez allí será más fácil convencerla de que se quede. El director Ramírez dijo que tienen experiencia con estas transiciones difíciles. Otra pausa. Apenas respiraba. ¿Y si se siente mal? Gaby se rió, un sonido sin humor. Por favor, llevamos aguantándola 6 años. 6 años teniendo que susurrar en nuestra propia casa, sin poder viajar, con cada decisión pasando por ella. ¿Pero qué va a hacer tu madre? Ya basta, es hora de que tenga su propia vida en el lugar al que pertenece. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Pero fue lo siguiente lo que de verdad me rompió. Además, cuando ya no esté, por fin podremos hacer algo con esta casa, ya sabes. Chris quiere reformarla y si necesitamos dinero extra para eso, bueno, algo tendrá que haberle quedado de la venta de su apartamento. Chris es su único hijo. Al final todo será nuestro de todas formas. En ese momento algo dentro de mí se rompió, pero no fue el corazón como podrías pensar, fue otra cosa. Fue la cadena de culpa y obligación que me había mantenido dócil y agradecida todos estos años. Fue el miedo a estar sola. Fue la necesidad de ser querida incluso cuando ya no me respetaban. Todo se hizo añicos de golpe y en su lugar surgió algo que no había sentido en años. Rabia, una rabia limpia, cristalina, justa. No me moví de mi escondite hasta que oí a Gaby subir las escaleras y cerrar la puerta de su habitación. Entonces, con pasos tan silenciosos como pude, volví a mi cuarto. Pero no me acosté, no lloré, no me hundí en la autocompasión, en cambio encendí la luz de la mesilla, abrí el cajón inferior de mi armario y saqué una caja metálica que no había abierto en años. Dentro estaba mi cuaderno rojo, ese registro donde Robert y yo anotábamos todos nuestros números de cuenta, inversiones y propiedades. Pasé las páginas con los dedos temblorosos, números que había olvidado, cuentas que había dejado de revisar, inversiones que Robert había hecho con inteligencia y que habían crecido en silencio todos estos años. 5 millones de dólares, ese era mi patrimonio actual, 5 millones en cuentas bancarias. Inversiones en bolsa y bonos del gobierno, dinero que había ganado trabajando codo a codo con Robert durante 40 años, dinero que había crecido gracias a decisiones inteligentes y al ahorro constante, dinero del que Chris no sabía absolutamente nada porque yo había sido discreta, modesta. No quería que mi hijo pensara que solo estaba esperando heredar. Quería que hiciera su propia vida, que construyera su propio éxito. Pero resulta que mi discreción había sido mi error, les había permitido creer que yo era una viuda pobre y dependiente, les había permitido tratarme como una carga, nunca más. Cerré el cuaderno rojo y lo guardé en la caja, luego me senté en el borde de la cama con la espalda recta y tomé la decisión más importante de mi vida desde que decidí casarme con Robert tantos años atrás. No iba a ser una víctima, no iba a dejar que me descartaran como basura, no iba a desaparecer en silencio en la noche. Iba a recordarles exactamente quién era Clare Miller, y si querían guerra, les daría una que jamás olvidarían. Pasé el resto de la noche planeando, no con pánico, sino con la misma precisión metódica que usaba cuando Robert y yo planeábamos una nueva inversión. A las 5 de la mañana, cuando el cielo empezaba a aclararse sobre la ciudad, ya tenía mi estrategia completa. Paso 1. Información. Necesitaba confirmar exactamente qué tenía y dónde estaba. Paso 2. Protección legal. Necesitaba asegurarme de que mis derechos estuvieran totalmente protegidos. Paso 3. La revelación. Cuando llegara el momento tenía que ser pública, devastadora y completamente irrefutable. A las 7 de la mañana oí a Chris y Gaby despertarse, sus pasos arriba, el sonido de la ducha, sus voces murmurando. Normalmente me quedaba en mi habitación hasta que bajaban, no queriendo interrumpir su rutina matutina, pero esa mañana me vestí con cuidado,
mi blusa de seda azul marino que Robert decía que hacía brillar mis ojos, mis buenos pantalones grises, mis zapatos cómodos pero elegantes, me peiné el cabello, que seguía siendo abundante y plateado, en un moño bajo. Me puse los pendientes de perlas que Robert me regaló en nuestro 20º aniversario, un toque de pintalabios, cuando me miré en el espejo. Vi a la mujer que había sido antes de convertirme en la carga, vi a Clare. Bajé a la cocina exactamente a las 7. Gaby ya estaba allí preparando café, se sorprendió al verme. Señora Miller, hoy se ha levantado muy temprano. He dormido muy bien, mentí con suavidad, he soñado con Robert, me desperté con ganas de disfrutar el día. Algo cruzó su rostro, culpa, incomodidad, pero desapareció rápido. Qué bien, dijo, volviéndose hacia la cafetera, hoy he preparado tostadas de aguacate, sé que le gustan. Tostadas de aguacate, claro, el desayuno especial para ablandarme antes de la visita a la residencia. Gracias, querida, dije usando ese término de cariño que sabía que la incomodaba, muy amable por tu parte. Chris bajó poco después con su traje de trabajo, el pelo aún húmedo de la ducha, me dio un beso rápido en la mejilla, tan mecánico como siempre. Buenos días, mamá, hoy te ves muy bien. Gracias, hijo, me siento muy bien, de hecho, muy bien. Los tres desayunamos juntos, algo que no ocurría desde hacía meses, la tensión era palpable, al menos para mí. Gaby y Chris intercambiaban miradas significativas, él empezaba a hablar y se detenía, ella le lanzaba miradas de ánimo, finalmente, cuando casi habíamos terminado, Chris se aclaró la garganta. Mamá, hay algo que queremos proponerte. Dejé el tenedor con cuidado. Sí. Hay un lugar, un centro para mayores, muy bonito, muy bien cuidado. Pensamos que quizá te gustaría visitarlo hoy, solo para verlo, conocer las instalaciones. ¿Una residencia?, pregunté, dejando que la palabra quedara suspendida en el aire. No exactamente una residencia, se apresuró a decir Gaby, más bien una comunidad para personas de tu edad, hay actividades, terapias, compañía. Compañía, repetí. ¿Acaso no tengo compañía aquí con mi familia? Chris se removió incómodo en su silla. Claro que sí, mamá, pero trabajamos todo el día, estás sola mucho tiempo. Pensamos que podrías beneficiarte de estar con gente de tu edad que entienda. ¿Qué entienda qué, Chris? ¿Que soy vieja? ¿Que soy una carga? No, protestó, pero sus ojos no podían mirarme directamente. Solo queremos lo mejor para ti. En ese momento podría haber estallado, podría haberles gritado que los había oído, que conocía sus planes, que sabía cada detalle de su traición, pero no lo hice. En su lugar respiré hondo y dije, de acuerdo. Gaby casi dejó caer su taza de café. ¿De acuerdo? Sí, si creéis que será mejor para mí, confío en vuestro criterio, podéis llevarme a ver el lugar. No esperaban esa respuesta, lo vi en sus caras, el alivio mezclado con sorpresa, habían preparado argumentos, presión emocional, quizá incluso amenazas veladas, pero mi docilidad los desarmó por completo. Excelente, dijo Chris, sonriendo por primera vez en la conversación. Podemos ir esta tarde cuando salga del trabajo. En realidad, dije dando el último bocado al desayuno, tengo unos recados que hacer primero, una amiga me ha invitado a tomar café en el centro. ¿Qué tal si vamos mañana? Así puedo prepararme mentalmente. Gaby frunció ligeramente el ceño, no formaba parte de su plan, pero no podía oponerse sin parecer cruel. Claro, mamá, lo que tú quieras, mañana es perfecto. Me levanté de la mesa y llevé mi plato al fregadero. Entonces me voy ya, no quiero hacer esperar a Rose, volveré por la tarde. ¿Quieres que te lleve?, ofreció Chris, pero su voz dejaba claro que esperaba que dijera que no. No te preocupes, hijo, tomaré un Uber, tu padre me enseñó a ser independiente, ¿recuerdas? Subí a mi habitación, cogí mi bolso, uno bueno de cuero que no había usado en años, y metí dentro mi cuaderno rojo, mi identificación, mis tarjetas bancarias y mi teléfono. Cuando bajé Gaby estaba al teléfono, probablemente cancelando la cita de la residencia para ese día, me vio pasar y me sonrió, esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Que lo pase bien, señora Miller. Oh, lo haré, le aseguré, te lo prometo. Salí por la puerta principal de la casa de las afueras, bajé los escalones de piedra hasta la calle y pedí mi Uber, pero no iba al centro a tomar café, iba al banco.
El Uber me dejó frente al edificio del First National Bank en el distrito financiero, uno de esos rascacielos de cristal que reflejan el cielo de la ciudad. Hacía años que no venía en persona. Desde que murió Robert lo había gestionado todo por teléfono o por internet con la ayuda ocasional de Chris. Qué ingenua había sido. La recepcionista me indicó la planta ejecutiva donde me recibió Richard Sterling, un hombre de unos 50 años con el pelo gris perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que todo el armario de Chris. Llevaba 20 años trabajando con Robert, gestionando nuestras inversiones más importantes. Señora Miller. Se levantó inmediatamente al verme, rodeó su escritorio para darme un abrazo adecuado. No ha venido en persona en años. ¿Qué honor nos trae por aquí? Richard, dije, sentándome en una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Necesito un informe completo de todas mis cuentas, de todo, sin dejar nada fuera. Su expresión se volvió seria al instante. ¿Pasa algo? Digamos que he estado dormida y ya es hora de despertar. Asintió sin hacer más preguntas. Esa era una de las razones por las que Robert confiaba en él, discreción absoluta. Durante la siguiente hora, Richard puso ante mí el panorama completo de mi situación financiera, cifras que había olvidado, inversiones que ni siquiera recordaba que teníamos, cuentas que habían crecido en silencio mientras yo hacía el papel de viuda pobre y agradecida. La cuenta de ahorros tiene $800,000, dijo Richard señalando la pantalla, las acciones y los bonos suman 2 millones, y los fondos de inversión inmobiliaria, que han rendido excepcionalmente bien en los últimos años, están en 2,2 millones. 5 millones. No era multimillonaria en el sentido de tener miles de millones, pero desde luego no era la viuda sin un centavo que mi hijo y su mujer creían que era. Robert siempre decía que tú eras la más lista de los dos, dijo Richard con una sonrisa suave, que él ganaba el dinero, pero tú hacías que creciera. Esas palabras me atravesaron por dentro. Robert, mi amor, mi compañero, el hombre que me conoció cuando yo era una joven enfermera sin un centavo en el bolsillo, que me vio levantar 3 pequeñas clínicas médicas en barrios humildes, que celebró cada éxito conmigo y me sostuvo en cada fracaso. Y de repente, las lágrimas que llevaba conteniendo desde la noche anterior empezaron a caer. Richard, susurré, con la voz rota, Robert y yo construimos esto juntos durante 40 años. 40 años de trabajo duro, de sacrificio, de decisiones inteligentes, y mi hijo, mi propio hijo. No pude terminar. Richard, con la delicadeza de alguien que ha visto muchas tragedias en su carrera, me tendió una caja de pañuelos y esperó en silencio. Mi hijo ni siquiera preguntó jamás, dije al final, nunca se interesó por saber qué tenía, qué necesitaba, qué quería, simplemente dio por hecho que yo era pobre y ahora quiere deshacerse de mí. Señora Miller, dijo Richard tras un momento, el señor Miller me hizo prometerle algo antes de morir, me hizo prometerle que si alguna vez venía a verme, sobre todo si venía sola y parecía necesitar ayuda, haría todo lo que estuviera en mi mano para protegerla. Levanté la vista, sorprendida. Sabía que Chris era débil. No era malicioso, solía decir el señor Miller, pero sí débil, fácil de influenciar, y Robert temía que, si a usted le pasaba algo, Chris no la protegería como debería. Más lágrimas. Mi Robert protegiéndome incluso desde la tumba. Había algo más. Continuó Richard abriendo un cajón de su escritorio. Sacó un sobresellado, amarillento por el tiempo. Me pidió que se lo diera si alguna vez venía a verme en este estado. Tomé el sobre con manos temblorosas. Mi nombre estaba escrito con la letra de Robert, esa caligrafía elegante que tanto me gustaba. ¿Puedo? No pude terminar la pregunta. Claro, tómese su tiempo. Voy a traerle un té. Richard salió del despacho discretamente. Con dedos torpes abrí el sobre y saqué las hojas dobladas que había dentro. Mi queridísima Clare, empezaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que algo ha salido terriblemente mal. Significa que nuestro Chris ha olvidado las lecciones que intentamos enseñarle sobre el honor, la familia y el respeto. Primero, quiero que sepas que nada de esto es culpa tuya. Fuiste una madre perfecta, quizá demasiado perfecta. Le diste tanto amor que nunca aprendió a valorar lo difícil de conseguir. Segundo, quiero recordarte quién eres. No eres solo mi esposa, aunque ese fue mi mayor orgullo. Eres Clare Miller,
La mujer que llegó a esta ciudad con 20 años y $50, que estudió enfermería mientras trabajaba en 3 empleos, que abrió su propia clínica cuando todos decían que era imposible. Eres la mujer que me enseñó que el dinero no es poder. El poder es la capacidad de tomar decisiones sobre tu propia vida. Perdónalo si puedes, amor mío, pero nunca permitas que te falten al respeto. Nunca permitas que te hagan sentir pequeña en un mundo que tú ayudaste a construir. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo fuiste. Yo solo tuve la suerte de caminar a tu lado mientras movías montañas. Con todo mi amor eterno, Robert. Cuando Richard regresó con el té, yo estaba llorando y sonriendo al mismo tiempo. ¿Se encuentra bien, señora Miller? Sí, dije secándome las lágrimas. Estoy más que bien, estoy preparada. ¿Preparada para qué? Para recordarles a todos quién soy. Pasé las 2 horas siguientes con Richard planeando cada detalle. Primero, necesitaba proteger mis bienes. Transferimos fondos, actualizamos beneficiarios, aseguramos cuentas, todo completamente legal, todo completamente dentro de mis derechos. Segundo, necesitaba asesoría legal. Richard me recomendó al mejor abogado de familia de la ciudad, el señor Frank Owens. Frank llevó el testamento del señor Miller, explicó Richard, lo conoció durante 25 años, es completamente de fiar. Hizo una llamada. Frank podía recibirme esa misma tarde. Mientras tanto, compré una tarjeta SIM nueva para mi teléfono, un número nuevo que Chris y Gaby no conocerían. Después llamé a Rose. Rose Delgado había sido mi mejor amiga durante 40 años. Nos conocimos cuando las dos éramos jóvenes enfermeras en el Hospital General. Se casó con un abogado, estudió Derecho ella misma y ahora, jubilada a los 75 años, dedicaba su tiempo a obras benéficas y a mantenerme cuerda. Clare, su voz sonó sorprendida al responder. ¿Desde cuándo llamas a esta hora? ¿Está todo bien? Rose, dije, necesito tu ayuda, necesito un lugar donde quedarme esta noche. Hubo una pausa. Luego preguntó, ¿qué te han hecho? Te lo contaré todo después. ¿Puedes acogerme? Mi casa es tu casa, lo sabes, pero Clare, ¿estás en peligro? No físicamente, pero estoy en peligro, el peligro de desaparecer. Ven inmediatamente. Pero antes tenía otra cita. A las 2 de la tarde llegué a las oficinas de Owens y Asociados en la planta 25 de una torre del distrito financiero. Las ventanas daban a toda la ciudad y desde allí arriba podía ver la dirección de las afueras elegantes donde Chris y Gaby probablemente estaban planeando cómo convencerme al día siguiente de quedarme en la residencia. Frank Owens tenía 55 años, el pelo completamente gris y una presencia que inspiraba confianza inmediata. Nos sentamos en su despacho, con aquella vista panorámica, y le conté todo, absolutamente todo. La conversación de medianoche, los planes de la residencia, los años de abandono emocional, las mentiras, el desprecio apenas disimulado. Él tomó notas, y su expresión se fue volviendo cada vez más seria. Esto es muy grave, señora Miller, dijo cuando terminé. Lo que estaban planeando hacer podría constituir maltrato a una persona mayor, sobre todo si intentaban internarla contra su voluntad. No quiero denunciarlos, dije rápidamente. No quiero destruir a mi hijo, yo solo quiero. ¿Qué quiere? Justicia y una lección que nunca olviden. Frank se echó hacia atrás en la silla, pensativo. Antes de hablar de opciones, necesito saber una cosa. ¿Conocen su verdadera situación financiera? No tienen ni idea. Chris cree que soy una viuda pobre que vive de su caridad. Por primera vez, Frank sonrió. Entonces tenemos una ventaja considerable. Durante la hora siguiente hablamos de opciones, órdenes de alejamiento si fuera necesario, demandas civiles y continuaban con el acoso. Pero Frank tenía otra idea. ¿Y si les damos una lección que recuerden para siempre? Una que sea pública, definitiva y completamente legal. La escucho. Vamos a enseñarles exactamente cuánto vale la mujer que creían que podían tirar a la basura. Pero lo haremos de una manera que jamás olvidarán. Me gustó cómo sonaba eso. A las 6 de la tarde llegué a casa de Rose, en el barrio histórico. Era una preciosa casa colonial llena de plantas y de luz, de esas en las que se puede respirar libremente.
Rose abrió la puerta y me envolvió en un abrazo sin decir una sola palabra. Simplemente me sostuvo mientras, por primera vez en todo el día, me permitía llorar de verdad. Nos sentamos en su jardín interior con té de manzanilla y dulces, y se lo conté todo. Escuchó sin interrumpirme, con el rostro reflejando cada emoción, rabia, tristeza, incredulidad. Ese desgraciado, murmuró cuando terminé, y pensar que yo apreciaba a Chris. No es malo, dije, defendiéndolo incluso entonces, es débil. Clare, cariño. A veces la debilidad es peor que la maldad. Contra la maldad sabes cómo luchar, pero la debilidad permite que la maldad ocurra por omisión. Tenía razón, por supuesto. Mi teléfono, el viejo, el que Chris conocía, empezó a sonar alrededor de las 8 de la noche. Era él. No contestes, aconsejó Rose. No lo haré, todavía no. El teléfono sonó 16 veces aquella noche, 16 llamadas de Chris, 8 de Gaby, mensajes acumulándose. Mamá, ¿dónde estás? Mamá, ya deberías haber vuelto. Mamá, estamos preocupados. Por favor, contesta. ¿Preocupados? Qué palabra tan conveniente, cuando en realidad lo que sentían era pánico porque su plan se estaba viniendo abajo. Finalmente, a las 11 de la noche envié un solo mensaje. Estoy bien. Necesito tiempo. No me busquéis. La respuesta fue instantánea, llamadas, mensajes, súplicas. Los ignoré todos. Aquella noche, en el dormitorio de invitados de Rose, con sábanas limpias que olían a lavanda y una almohada que no estaba empapada en lágrimas silenciosas, dormí profundamente por primera vez en años. Y soñé con Robert. En el sueño estábamos bailando en nuestra terraza del centro bajo las estrellas. Me desperté en casa de Rose con el sol entrando por la ventana clásica. Durante un momento, confundida por el entorno desconocido, sentí pánico. Luego recordé que había escapado. Era libre. Mi teléfono viejo mostraba 43 mensajes nuevos. No los abrí. En su lugar me duché, me vestí con la ropa que Rose me había prestado, un vestido azul cielo que me sentaba sorprendentemente bien, y bajé a desayunar. Buenos días, fugitiva, me saludó Rose con una sonrisa mientras servía café. ¿A qué sabe la libertad? Aterradora, admití, y maravillosa. Así es como debe sentirse. Si no fuera aterradora no sería real. Mientras desayunábamos, tortitas y huevos, Rose siempre había cocinado mejor que yo. Revisé mi teléfono nuevo, el que solo conocían Richard y Frank. Tenía un mensaje de Frank. Buenos días, señora Miller. Tengo información importante. ¿Puede venir a mi despacho a las 11? Tengo que salir, le dije a Rose. Ya lo sé, pero antes. Sacó una maleta pequeña del armario. Aquí tienes algo de ropa que puedes usar. ¿Y esto? Me tendió una tarjeta de crédito por si acaso. Rose, no puedo. Clare Miller, me interrumpió con firmeza. Durante 40 años ha sido la mujer más orgullosa que conozco, pero el orgullo tiene su momento y su lugar. Este no es el momento. Coge la maldita tarjeta. La tomé con lágrimas en los ojos. Gracias. No me des las gracias. Dámelas cuando terminemos de darles a esos desgraciados lo que merecen. A las 11 en punto estaba en el despacho de Frank, pero él no estaba solo. Con él había una mujer elegante de unos 40 años con un maletín de cuero. Señora Miller, permítame presentarle a Patricia Moore, especialista en derecho de familia y sucesiones. Patricia me estrechó la mano con firmeza. Es un honor, señora Miller. He oído hablar mucho de usted. Nos sentamos alrededor de la mesa de reuniones. Frank abrió una carpeta gruesa. Señora Miller, he pasado toda la noche revisando los documentos que dejó el señor Miller y he encontrado algo importante. El corazón empezó a latirme más deprisa. ¿Qué ha encontrado? La casa donde vive actualmente, la casa de las afueras donde viven Chris y Gaby, no es de ellos. El mundo se detuvo. ¿Qué? Patricia tomó la palabra. Cuando el señor Miller falleció, estableció un fideicomiso muy específico. La propiedad está a su nombre, señora Miller. Chris tiene derecho a vivir allí mientras usted viva y mientras usted dé su consentimiento,
pero legalmente usted es la propietaria absoluta. Pero Robert me dijo que se la dejaba a Chris. Y así fue, explicó Frank, pero con condiciones. La casa pasaría al nombre de Chris solo después de su fallecimiento y solo si usted no revocaba ese derecho por causas justificadas. Causas justificadas, abuso, abandono, negligencia, todo ello claramente documentado en los términos del fideicomiso. El señor Miller fue muy específico. Es casi como si hubiera anticipado exactamente esta situación. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. Lo sabía. Robert sabía que esto podía pasar. Frank sacó otro documento. Hay más. El señor Miller me dejó instrucciones selladas que solo debía abrir si usted venía a verme en circunstancias como estas. Abrió un sobre notarial con sellos y fechas de hacía 6 años. Dentro había una carta escrita con la letra de Robert. Querido Frank, leyó en voz alta, si estás leyendo esto, significa que mi Clare está en problemas. Significa que nuestro hijo, a pesar de todo lo que intentamos enseñarle, ha olvidado quién es su madre y lo que le debe. Te confío su protección, Frank. Clare es demasiado noble para protegerse sola. Siempre pone a los demás por delante, especialmente a Chris. Pero si ha venido a ti, significa que ha ocurrido algo grave. La casa es suya. Siempre fue suya. Solo la puse a mi nombre por motivos fiscales, pero siempre fue tanto el fruto de su esfuerzo como del mío. No permitas que nadie le quite lo que le pertenece. Frank dobló la carta. También dejó esto. Sacó otro sobre. Esta es una carta personal para usted. Me pidió que se la diera en este momento exacto. Con manos temblorosas tomé el sobre, mi nombre escrito al frente con esa caligrafía que tanto amaba, pero no pude abrirlo allí, no delante de extraños, por muy amables que fueran. ¿Puedo? Claro, dijo Frank señalando un despacho más pequeño al lado. Tómese todo el tiempo que necesite. Me senté sola en ese pequeño despacho con la carta de Robert en las manos. Durante un largo momento no pude abrirla. Mientras siguiera cerrada era como si él aún estuviera allí, esperando para hablarme. Finalmente rompí el sello. Mi Clare, mi vida, mi todo. Si estás leyendo esto, significa que he fallado en mi última misión de protegerte después de mi muerte. Perdóname, amor mío. Sé lo que ha pasado. No los detalles exactos, pero sé que Chris te ha fallado. Quizá Gaby lo haya influido. Siempre tuve mis dudas sobre ella, aunque nunca te lo dije porque no quería que pensaras que estaba celoso de perder a nuestro hijo. O quizá Chris simplemente se ha revelado como el hombre débil que temía que fuera. Recuerdo cuando nació. Lloré de alegría, te lo juro, un hijo y heredero, alguien que llevaría nuestro nombre adelante. Pero a medida que crecía vi en él algo que me preocupaba. Le faltaba tu columna de acero. Le faltaba tu fuego. Intenté ser duro con él para enseñarle fortaleza, pero tú siempre intervenías para protegerlo. Solo es un niño, decías, y tenías razón. Pero el problema es que nunca dejó de ser ese niño que necesitaba protección. Te hice una promesa hace 40 años, Clare, cuando nos casamos en aquella pequeña iglesia con solo 10 invitados porque éramos demasiado pobres para una gran boda. Te prometí que nunca permitiría que nada ni nadie te hiciera sentir pequeña. He roto esa promesa al morir antes que tú, pero desde donde estoy ahora, y espero que haya un lugar, amor mío, porque no soporto pensar que no volveré a verte, te digo esto. No eres solo la viuda de Robert Miller. Eres Clare Miller, la mujer que levantó 3 clínicas médicas desde cero. La mujer que negociaba con banqueros y los hacía sudar. La mujer que me enseñó que el amor verdadero no es posesión, sino admiración mutua. La casa es tuya. El dinero es tuyo. Todo lo que construimos es tuyo porque tú lo construiste tanto como yo. Si Chris lo ha olvidado, entonces necesita que se lo recuerdes. No con suavidad. Ya ha sido suave durante demasiado tiempo, sino con fuerza, con la misma fuerza que usaste para construir un imperio desde la nada. Y si no puede aprender, si se ha convertido en alguien a quien no reconoces, entonces déjalo ir, amor mío. Sé que esto te romperá el corazón. Sé que cada fibra de tu ser de madre se resistirá.
Pero a veces el mayor acto de amor es permitir que alguien afronte las consecuencias de sus actos. Te amo, Clare. Te amé desde el momento en que te vi en aquel hospital cuidando a un paciente con tanta ternura que supe que quería que algún día me cuidaras así a mí. Te amo ahora, estés donde estés. Te amaré por toda la eternidad. Sé fuerte, mi guerrera. Recuérdales quién eres. Tuyo para siempre, Robert. Postdata. Hay $5,000 en una cuenta que nadie conoce excepto Frank. Úsalos para comprarte algo bonito, algo que te haga sonreír. Prométeme que lo harás. Lloré. Lloré como no había llorado desde el funeral de Robert. Lloré por el amor que había perdido. Lloré por el hijo que había traicionado ese amor. Lloré por la mujer que había olvidado ser. Pero cuando por fin me sequé las lágrimas, algo había cambiado dentro de mí. Robert tenía razón. Había sido suave durante demasiado tiempo. Era hora de ser fuerte. Cuando volví al despacho principal, Frank y Patricia me estaban esperando con café recién hecho y expresiones comprensivas. ¿Está lista para continuar?, preguntó Frank con suavidad. Sí, sé exactamente lo que quiero hacer. Durante las 2 horas siguientes elaboramos un plan. No sería rápido, no sería fácil, pero sería devastador. Primero, dije, necesito un lugar donde vivir. No puedo quedarme con Rose para siempre. Ya me he encargado de eso, dijo Patricia, deslizando un folleto por la mesa. Es un edificio de apartamentos de lujo en el centro, ático, 3 dormitorios, terraza con vistas. El propietario es cliente nuestro y busca un inquilino a largo plazo. Mire las fotos. Era precioso, luminoso, con grandes ventanales con vistas al parque. ¿Cuánto? $5,000 al mes. Era una fortuna, o al menos me lo habría parecido antes de recordar que tenía 5 millones. Me lo quedo por 2 años, pagados por adelantado. Patricia sonrió. Excelente. Puedo tener el contrato listo para mañana. Segundo, continué, necesito que todo quede documentado legalmente. Quiero que Chris y Gaby sepan exactamente cuál es mi situación legal con respecto a la casa. Frank asintió. Prepararé una notificación formal. Indicará que usted es la propietaria legal del inmueble y que está considerando revocar el derecho de ocupación debido a las circunstancias recientes. ¿Cuánto tiempo les daría eso para marcharse legalmente? 30 días si usted revoca el derecho, pero no tiene que hacerlo de inmediato, puede usarlo como presión. Presión. Me gusta esa palabra. Tercero, dije, y aquí la voz me tembló un poco, necesito saber si hay algo más, algo que me estén ocultando. Si van a hacerme daño, prefiero saberlo todo ahora. Frank y Patricia intercambiaron una mirada. ¿Qué?, pregunté. ¿Qué no me están diciendo? Patricia abrió su portátil. Hemos hecho una investigación preliminar sobre las finanzas de Chris y Gaby. Se me encogió el estómago. Y están en serios problemas financieros, deudas de tarjetas de crédito por más de $20,000, un préstamo personal de $30,000 vencido y la hipoteca de un apartamento que compraron hace 2 años como inversión y que no han podido vender. ¿Hipoteca? ¿Qué apartamento? Uno en el centro de la ciudad. Lo compraron pensando en alquilarlo, pero lleva vacío 18 meses. Deben casi $200,000. $200,000. No era extraño que quisieran deshacerse de mí. Probablemente pensaban vender la casa, mi casa, para pagar sus deudas. ¿Hay más? Patricia dudó. Dígamelo todo. Gaby se ha estado promocionando en redes sociales como cuidadora de una persona mayor con demencia. El mundo se detuvo. ¿Qué? Patricia giró el portátil hacia mí. En la pantalla había una cuenta de Instagram. El nombre de usuario era @GabyCares. Empecé a leer las publicaciones, cada una puñalada en el corazón. Día 847. Cuidando de mi suegra con demencia de inicio temprano. Hoy olvidó dónde dejó sus medicamentos y me acusó de esconderlos. Es muy duro mantener la paciencia cuando la enfermedad la vuelve tan agresiva, pero el amor familiar todo lo vence. #cuidadora amorosa, #demencia senil, #la familia lo es todo. Los médicos dicen que su estado está empeorando.
Chris está destrozado viendo cómo su madre se deteriora así. Estamos considerando opciones de cuidado profesional porque ya no es seguro que se quede sola. Rezad por nosotros. #Alzheimer, #cuidado de mayores, #fuerza familiar. Había fotos. Fotos mías tomadas sin que yo lo supiera. En una estaba en la cocina con cara de confusión porque no encontraba mis gafas. El texto decía: otro episodio de desorientación, se me rompe el corazón cada día. ¿Cuántos seguidores tiene?, pregunté con la voz temblorosa. 12.000. Y Patricia dudó. Tiene un enlace para donaciones. La gente le ha estado enviando dinero para ayudar con los gastos médicos. ¿Cuánto? Cerca de $15.000 en los últimos 6 meses. Gaby había estado ganando dinero mintiéndole al mundo sobre mi salud mental. Había construido toda una audiencia basada en la falsa idea de que yo tenía demencia. ¿Eso es legal?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Técnicamente es una zona gris, explicó Frank. No la diagnosticó médicamente, solo compartió su experiencia como cuidadora, pero al pedir donaciones bajo falsas pretensiones, eso sí podría considerarse fraude. Quiero copias de todo, de cada publicación, cada comentario y cada movimiento de las donaciones. Ya lo tenemos todo documentado, me aseguró Patricia. Me levanté y caminé hasta la ventana, observando la ciudad extendiéndose bajo el cielo gris de la tarde. Allí abajo, en alguna parte, Chris estaría en su despacho, probablemente llamándome cada 30 minutos. Gaby seguramente estaría en casa, quizá escribiendo otra publicación sobre la pobre anciana confundida que había tenido otro episodio. Frank, dije sin volverme, quiero que les mostremos exactamente cuánto vale la mujer de la que decidieron deshacerse, pero no en privado, en público. Quiero que sea tan humillante para ellos como lo fue para mí descubrir su traición. ¿Tienes algo en mente? Me giré hacia ellos y vi en sus caras que reconocían la mirada que llevaba en los ojos. Era la mirada que, según Robert, se me ponía cuando estaba a punto de cerrar un trato imposible. Sí, voy a necesitar que invitemos a algunas personas. Los 3 días siguientes fueron un torbellino de actividad. Me mudé al ático en el centro, un espacio luminoso y moderno que me recordaba tanto a mi antiguo apartamento con Robert que lloré la primera noche allí, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de reencontrarme con quien había sido. Rose vino a ayudarme a instalarme. Compramos muebles nuevos, no demasiados, solo lo esencial. Una cama tamaño king con sábanas de algodón egipcio, un sofá color crema perfecto para leer, una mesa de comedor para 6, aunque por ahora solo la usaríamos ella y yo. Es un nuevo comienzo, dijo Rose mientras descorchábamos una botella de vino en mi nueva terraza, viendo ponerse el sol sobre el parque. Es aterrador, admití. Los nuevos comienzos siempre lo son, sobre todo a nuestra edad. Mi teléfono viejo, el que conocía a Chris, había dejado de sonar tanto. Ahora solo recibía 1 o 2 mensajes al día. El tono había cambiado de la preocupación a la frustración. Mamá, esto es ridículo. Llevas fuera 4 días. La gente está preguntando por ti. ¿Qué se supone que debo decirles? Gaby está muy preocupada. Dice que no duerme. Gaby, claro, probablemente preocupada porque su fuente de ingresos de Instagram había escapado. Al 4.º día, Frank me llamó. Todo está listo para mañana. ¿Vendrán? Les envié una invitación formal para una reunión de mediación familiar en mi despacho. Dije que era urgente y que tenía que ver con asuntos legales relacionados con la herencia del señor Miller. No podrán resistirse a eso. ¿Y los otros invitados? Confirmados. Tu amiga Rose, por supuesto. También invité a James y Elizabeth, tal como pediste. James y Elizabeth, mis otros 2 hijos, aunque la historia era más complicada que eso. James y Elizabeth no eran hijos biológicos nuestros, ni de Robert ni míos. Cuando nos casamos, Robert era viudo con 2 niños pequeños, James, que tenía 5 años, y Elizabeth, que tenía 3. Su primera esposa había muerto en un accidente de coche, dejándolo destrozado con 2 hijos que cuidar. Yo los adopté como míos. Los crié. Los amé. Los consolé en sus pesadillas.
Para ellos, yo era mamá Clare, la única madre que recordaban. Pero cuando Chris nació 10 años después, algo cambió en nuestra familia. Robert, tan emocionado por tener un hijo biológico después de tanto tiempo, volcó toda su atención en el bebé y yo, intentando compensar, hice lo mismo. James y Elizabeth se sintieron desplazados, no de inmediato, pero sí poco a poco. Cuando llegaron a la adolescencia, ya había una división clara. Chris era el hijo de verdad y ellos eran los otros. Cuando Robert murió, el testamento reflejaba eso. La mayor parte fue para Chris. James y Elizabeth recibieron cantidades menores, todavía generosas, pero la diferencia era evidente. Chris, influenciado por Gaby, incluso discutió eso, alegando que, como hijo biológico, merecía más. James, herido y enfadado, se mudó a Chicago y apenas habló con nosotros. Elizabeth se fue a Seattle, construyendo su propia vida como psicóloga. Nuestras llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas escasas. Y yo, cobarde como fui, los dejé ir porque Chris me necesitaba más, o eso pensaba, porque Chris era más frágil. ¡Qué tonta había sido! Ahora los necesitaba. Y, sorprendentemente, cuando Frank los llamó y les explicó la situación, ambos dijeron que vendrían de inmediato. James llegó aquella tarde a mi nuevo apartamento. Tenía 45 años, el pelo empezando a encanecer en las sienes y arrugas alrededor de los ojos que le daban un aire distinguido. Me abrazó en la puerta sin decir una palabra durante un largo minuto. Mamá Clare, dijo al final con la voz quebrada, debería haber estado aquí, debería haber visto lo que estaba pasando. No es culpa tuya, hijo mío. Yo te aparté. No, me alejé porque estaba resentido. Resentido con Chris por ser el favorito. Resentido con vosotros, contigo y con papá, por tratarnos de forma diferente. Pero nunca debería haberte abandonado. Nos sentamos en mi nuevo sofá con café y pasteles que Ross se había traído. ¿Sabes lo que Chris estaba planeando?, pregunté. Frank me lo contó todo. La residencia, las mentiras, el Instagram de Gaby. Se le tensó la mandíbula. Ese desgraciado. Perdón. Sé que es tu hijo. No te disculpes. Tiene que afrontar las consecuencias de sus actos. ¿Qué vas a hacer? Mañana habrá una reunión. Frank invitó a Chris y a Gaby diciéndoles que era sobre la herencia de vuestro padre. Vendrán esperando hablar de dinero y, en cambio, van a descubrir unas cuantas verdades incómodas. James sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Cuenta conmigo para lo que necesites. Elizabeth llegó 2 horas después. A los 39 años, era una mujer elegante, con la serenidad de alguien que ha trabajado duro para llegar donde está. Pero cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo siento muchísimo, mamá Clare. Debería haber mantenido el contacto, debería haber venido a verte, debería haber. SHHH, hija mía. Eso ya pasó. Todos cometimos errores. Pero tú nunca los cometiste con nosotros. Siempre nos trataste como si fuéramos tuyos y te lo pagamos con indiferencia cuando Chris se convirtió en el centro de atención. No fue indiferencia, fue dolor, y yo no supe manejarlo. Los 4 cenamos juntos aquella noche, James, Elizabeth, Rose y yo, como debería cenar una familia, con risas de verdad, historias compartidas, lágrimas de arrepentimiento y de alegría mezcladas. Mañana, dije cuando terminábamos el postre, va a ser difícil. Habrá gritos, lágrimas, acusaciones. ¿Estáis seguros de que queréis estar allí? Por supuesto, dijo James. No nos lo perderíamos, añadió Elizabeth. Rose alzó su copa de vino. Por la justicia, y por recordarles a ciertos hijos desagradecidos quién es su madre. Brindamos y, por primera vez en 6 años, sentí que tenía una familia de verdad. Me desperté a las 6 de la mañana. Aunque la reunión no era hasta las 10, no podía dormir. Tenía el estómago hecho un nudo de nervios y expectación. Me duché con cuidado, eligiendo cada detalle de mi aspecto como si fuera una armadura para la batalla. Un traje azul marino entallado que había comprado especialmente para ese día. Robert siempre decía que el azul marino me hacía parecer poderosa.
Una blusa de seda color marfil. Mis perlas, las que Robert me regaló en nuestro 25º aniversario. Zapatos de tacón bajo pero elegantes. Me maquillé con cuidado, no mucho, nunca me gustó el maquillaje excesivo, pero sí lo suficiente para resaltar mis ojos y dar color a mis mejillas. Recogí mi pelo plateado en un moño elegante. Cuando me miré en el espejo, casi no me reconocí. Hacía años que no veía a esa mujer segura, poderosa, elegante. Hola, Clare, le dije a mi reflejo. Bienvenida de nuevo. Rose llegó a las 8 para acompañarme. Cuando me vio, silbó con admiración. Mírate. Gaby se va a hacer pis encima cuando te vea. Ese es el plan. James y Elizabeth llegaron poco después. Los dos también iban vestidos de forma formal. James con traje oscuro, Elizabeth con un vestido azul muy profesional. Estamos listos, dijo James. Más de lo que lo he estado yo en años. Llegamos al despacho de Frank a las 9:45. La recepcionista, a la que claramente habían puesto al tanto de la situación, nos condujo a la sala de reuniones más grande. Era impresionante. Una mesa de caoba con sitio para 12 personas. Ventanales de suelo a techo con vistas a Wall Street. Una pantalla grande en una pared ya preparada con una presentación. Arthur y Paige ya estaban allí organizando documentos. ¿Nerviosa?, preguntó Arthur. Aterrada, admití, pero también preparada. Llegarán en 10 minutos. Recuerda, deja que yo lleve la reunión al principio. Tú hablarás cuando llegue el momento. Tomamos asiento. Yo me senté en la cabecera de la mesa. James y Elizabeth a mi derecha, Rose a mi izquierda, Arthur y Paige frente a mí con la mejor vista de la puerta. Exactamente a las 10 oímos voces en la recepción. La voz de Chris. Sí, tenemos una cita con el señor Farnum. La voz de Gaby. Espero que esto no tarde mucho. Tengo cosas que hacer. El corazón me latía tan deprisa que estaba segura de que todos en la sala podían oírlo. La puerta se abrió. Chris entró primero, con su traje de trabajo arrugado y ojeras bajo los ojos. Gaby entró detrás con un vestido que reconocí como uno caro, probablemente comprado con dinero de sus donaciones de Instagram. Se quedaron clavados en el sitio al verme. Mamá. La voz de Chris fue un susurro de incredulidad. No dije nada. Solo lo miré, dejando que viera a la mujer en la que me había convertido durante los últimos 5 días, la mujer que ya no era la anciana encogida y agradecida que había dejado atrás. Señora Miller, dijo Gaby, recomponiéndose primero. Gracias a Dios. Estábamos tan preocupados. Sentaos, dijo Arthur con una voz autoritaria que cortó las palabras de Gaby de raíz. Entonces repararon en los demás. James. Elizabeth. Las expresiones de sus rostros pasaron de confusión a comprensión y de ahí al pánico en cuestión de segundos. ¿Qué es esto?, preguntó Chris. ¿Qué hacen James y Elizabeth aquí? Sentaos, repitió Arthur, o podemos dar por terminada esta reunión ahora mismo y pasar directamente a acciones legales. Chris y Gaby se sentaron juntos al otro extremo de la mesa como acusados en un juicio, porque eso era exactamente lo que era. Gracias por venir, empezó Arthur. Sé que os dije que esta reunión trataba sobre la herencia de Robert, y en cierto modo, así es, pero no como esperabais. Paige encendió el proyector. La primera imagen apareció en la pantalla. La casa del Upper East Side. Esta es vuestra residencia actual, continuó Arthur. Una hermosa propiedad valorada aproximadamente en $5 millones según las tasaciones más recientes. Gaby se relajó un poco, probablemente pensando que iban a discutir cómo repartir la propiedad. La cuestión es, dijo Arthur, ¿sabéis quién es la propietaria legal de esta vivienda? Es mía, respondió Chris enseguida. Papá me la dejó a mí. Incorrecto. La palabra cayó como un martillo. La propiedad está inscrita a nombre de Clare Miller, vuestra madre. El silencio fue absoluto. Eso no puede ser, dijo Gaby con la voz más aguda. Chris me enseñó el testamento. La casa era para él. Con condiciones, explicó Paige. Robert estableció un fideicomiso.
Chris tiene derecho de ocupación mientras la señora Miller viva y mientras ella lo permita, pero la propiedad legal le pertenece a ella. Paige deslizó copias de los documentos por la mesa. Chris los tomó con manos temblorosas. Pero yo pensaba. Pensabas mal, dije hablando por primera vez. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Pensaste muchas cosas mal, Chris. Mamá, no lo entiendo. Si sabías que la casa era tuya, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Y por qué iba a decirlo? ¿Alguna vez preguntaste? ¿Alguna vez te interesaste por saber cuál era mi situación real? Gaby se inclinó hacia adelante. Señora Miller, si hay algún malentendido con lo de la residencia. No hay ningún malentendido. Mi voz se volvió hielo. Te escuché, Gaby. A las 2 de la madrugada. Mañana la llevamos. Todo está ya organizado. ¿Recuerdas esas palabras? Se quedó blanca. Mamá, intentó interrumpir Chris. Solo queríamos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? Me puse en pie y toda la sala se quedó completamente inmóvil. ¿Mandarme a una residencia sin mi consentimiento es lo mejor para mí? ¿Mentirle al mundo sobre mi salud mental es lo mejor para mí? ¿De qué está hablando?, preguntó Chris volviéndose hacia Gaby. Paige pulsó un botón. La pantalla cambió a capturas de la cuenta de Instagram de Gaby. @GabyKers, leyó Paige. 12.000 seguidores. Contenido principal: la supuesta lucha de cuidar a una suegra con demencia. Ingresos estimados por donaciones: $15.000. Chris se volvió hacia Gaby con horror en la cara. ¿Qué es esto? Yo solo compartía nuestra experiencia, tartamudeó Gaby. La gente dona si quiere. Yo no obligué a nadie. Me diagnosticaste demencia sin ninguna prueba médica, dije con una voz afilada como un cuchillo. Ganaste dinero mintiendo sobre mi salud. Construiste toda una identidad sobre una mentira. No era mentira, se defendió Gaby, ya desesperada. A veces parecías confundida. A veces olvidabas cosas. Tengo 68 años. Todo el mundo olvida cosas. Eso no es demencia. James se puso de pie, con la voz temblando de rabia contenida. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Chris? Cuando papá murió y te dejó casi todo a ti, yo estaba resentido, furioso, pero ni por un solo segundo se me pasó por la cabeza tirar a mamá como si fuera basura. Yo no intentaba deshacerme de ella. Ah, ¿no? Elizabeth también se levantó. Entonces, ¿qué estabas haciendo exactamente cuando firmaste documentos preliminares para una residencia sin decírselo? Iban a decirme que era solo una visita, añadí yo. El director del centro me lo confirmó. Iban a engañarme para que entrara y luego convencerme de que me quedara. Chris se hundió en la silla, con las manos tapándose la cara. Esto no es lo que parece, murmuró. Entonces explícamelo, dije, y había tanto dolor en mi voz que hasta yo misma lo oí. Explícame cómo planear internar a tu madre sin su consentimiento es amor. Explícame cómo permitir que tu mujer gane dinero mintiendo sobre mi salud es cuidado. Explícamelo, Chris, porque de verdad quiero entenderlo. Claro que no pudo. No pudo porque no había explicación posible que justificara lo injustificable. Arthur dejó que el silencio se alargara antes de continuar. Hay más, dijo, y me lanzó una mirada de confirmación. Yo asentí. Había llegado el momento de la revelación final. Paige pulsó otro botón. Aparecieron cifras en la pantalla. Extracto bancario de Clare Miller, leyó. Saldo total entre todas las cuentas, $10 millones. El silencio fue ensordecedor. Chris levantó la vista lentamente, pasando los ojos de la pantalla a mí. ¿10 millones? Tu padre y yo trabajamos muy duro, Chris. Invertimos con inteligencia. Ahorramos cada dólar que pudimos y ese dinero creció durante 40 años. Pero nunca dijiste nada. Actuabas como si fueras pobre. Terminé yo su frase. No actuaba así. Tú asumiste que lo era y yo te dejé asumirlo porque creía que estaba siendo generoso al acogerme. Creía que mi hijo quería tenerme cerca porque me quería, no porque esperaba heredar.
Gaby se había puesto verde, literalmente verde. Toda esta casa, toda la vida que habéis estado viviendo, continué, la habéis vivido en mi propiedad y con mi permiso. Un permiso que, debo añadir, puedo revocar en cualquier momento. No puedes echarnos, dijo Gaby encontrando su voz. Tenemos derechos. Él tiene derecho de ocupación mientras ella lo permita, corrigió Arthur. Ese derecho puede revocarse por maltrato, negligencia o abuso. Tenemos pruebas abundantes de las tres cosas. James se inclinó hacia adelante, con la voz peligrosamente baja. Dime, hermanito, ¿cuánto calculaste que valía la casa? ¿Cuánto pensabas sacar cuando por fin te quitaras a mamá de en medio y pudieras venderla? Chris no respondió, pero la culpa en su rostro lo decía todo. ¿Tenéis deudas?, dije. No era una pregunta. Tarjetas de crédito, préstamos, un apartamento en Brooklyn que no podéis vender. ¿Cómo sabes eso?, siseó Gaby. Porque contraté investigadores, igual que deberíais haber hecho vosotros antes de asumir que yo era una anciana tonta y sin recursos. Me volví hacia Chris y por primera vez dejé que viera cuánto me había herido. Durante 6 años, hijo, viví en tu casa sintiéndome una carga, una molestia que tolerabais por obligación. Cada cena sola en mi habitación. Cada vez que me pedías que descansara cuando venían invitados. Cada mirada de impaciencia cuando hablaba demasiado tiempo. Las lágrimas empezaron a correrme por la cara, pero no me las limpié. Pensaba que era culpa mía, que estaba siendo demasiado exigente, demasiado vieja, demasiado pesada, demasiado todo. Así que me fui haciendo más pequeña, más callada, más invisible, intentando desesperadamente no ser una carga para mi propio hijo. Mamá, yo. La voz de Chris se quebró. Y todo ese tiempo, seguí, yo tenía $10 millones. Podría haber vivido donde quisiera, haber hecho lo que quisiera, haber sido libre. Pero me quedé porque pensaba que me querías allí, que me necesitabas. Si te necesitaba, susurró Chris. Te necesito. No, necesitabas mi casa. Necesitabas la posibilidad de mi herencia. Pero a mí, Clare, hace muchísimo tiempo que dejaste de necesitarme. Gaby intentó un último ataque desesperado. Esto es manipulación emocional. Está usando su dinero para controlarnos. ¿Controlaros? La voz de Rose cortó el aire como un látigo. La señorita Clare os dio un techo gratis durante 6 años. Nunca os pidió alquiler. Nunca os pidió que pagarais los suministros. Os dejó vivir en su casa como si fuera vuestra. ¿Y la acusas a ella de manipulación? Elizabeth añadió, manipulación es lo que hiciste tú, Gaby, fingiendo que mamá tenía demencia para sacar dinero, aislándola socialmente, haciendo que creyera que estaba perdiendo la cabeza cuando en realidad eras tú quien le estaba envenenando la vida. Basta, dijo de pronto Chris con la voz rota. Basta, todos, por favor. Se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló delante de mí. Mamá. Mamá, lo siento. Dios, lo siento muchísimo. Las lágrimas le corrían por la cara, empapándole ya la camisa. No tengo excusa. No tengo justificación. Fui débil. Fui egoísta. Dejé que Gaby. No, eso no es justo. Yo tomé las decisiones. Yo firmé los papeles. Te fallé. Quise abrazarlo. Cada fibra de mi ser de madre quería consolarlo, decirle que todo iba bien, pero no iba bien. Levántate, Chris, dije con suavidad, pero con firmeza. Se levantó, secándose las lágrimas con las mangas. Necesito saber una cosa, dije. Una sola cosa sincera. Si hubieras sabido lo del dinero desde el principio, ¿me habrías tratado de otra manera? La pregunta quedó suspendida en el aire. Vi la lucha en su rostro, el deseo de mentir, de decir lo correcto, enfrentado a la necesidad de ser honesto por fin. No lo sé, susurró al final. Dios me ayude, no lo sé. Y esa honestidad, por dolorosa que fuera, fue lo primero real que me había dado en años. Bien, dije, con la voz más firme ahora. Esto es lo que va a pasar. Arthur me entregó un documento. Lo puse sobre la mesa. Gaby, tienes 2 semanas para borrar tu cuenta de Instagram.
Vas a devolver hasta el último dólar que recibiste en donaciones. Tengo la lista de donantes que compiló Paige. Si no lo haces, presentaremos cargos por fraude. El rostro de Gaby se retorció de rabia, pero no dijo nada. Segundo, tenéis 30 días para iros de la casa. ¿Qué? Chris se quedó pálido. Mamá, no podemos. No tenemos a dónde ir. Las deudas. No me interrumpas. Tenéis 30 días para iros. Yo pagaré 6 meses de alquiler en un apartamento modesto. 6 meses para que organicéis vuestras finanzas. Después de eso, estaréis por vuestra cuenta. Eso es generoso, murmuró James, teniendo en cuenta lo que hicieron. Tercero, continué, Chris, vas a ir a terapia. Terapia de verdad con un profesional que elegiré yo, una vez por semana durante al menos un año. ¿Terapia para qué?, preguntó confundido. Para entender por qué eres tan débil. ¿Por qué prefieres estar cómodo antes que hacer lo correcto? ¿Por qué elegiste a una mujer manipuladora antes que a tu propia madre? Eso le dolió. Se lo vi en la cara, pero no retiré ni una palabra. Cuarto, durante ese año no habrá contacto entre nosotros salvo en cumpleaños y fiestas, y solo si tu terapeuta cree que estás progresando. Mamá, eso es un año entero. Es menos tiempo del que yo pasé sintiéndome invisible en tu casa. Se dejó caer en la silla, derrotado. Y por último, dije sacando otro documento, he cambiado mi testamento. Todos se tensaron. James, Elizabeth, Chris, los 3 recibiréis partes iguales de mi patrimonio cuando muera. Ni un solo dólar más para Chris por ser el hijo biológico de Robert. Los 3 sois mis hijos. A los 3 se os tratará por igual. James y Elizabeth me miraron con sorpresa y gratitud. Sin embargo, continué, hay condiciones. Si cualquiera de vosotros 3 me maltrata, me abandona o intenta manipularme de cualquier manera, pierde su parte por completo. El dinero irá a las organizaciones benéficas que ya he designado. Es justo, dijo Elizabeth en voz baja. ¿Y yo?, preguntó Gaby con voz venenosa. ¿Qué pasa conmigo? Tú no eres familia, Gaby. Tú no recibes nada. De hecho, si sigues casada con Chris cuando yo muera, su parte quedará en un fideicomiso al que solo él podrá acceder, no tú. Eso es ridículo. Somos un matrimonio. Lo suyo es mío. No cuando se trata de herencias con condiciones específicas, explicó Arthur. Es perfectamente legal. Gaby se volvió hacia Chris. ¿Vas a permitir que te trate así? ¿Vas a dejar que te manipule con su dinero? Chris la miró durante un largo momento y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto. Claridad. Cállate, Gaby, dijo en voz baja. ¿Qué? He dicho que te calles. Por una vez en tu vida, cállate. Luego se volvió hacia mí. Mamá, acepto tus condiciones, todas. Iré a terapia. Nos mudaremos. Respetaré el año de distancia. Y te prometo que seré mejor. Las promesas son fáciles, Chris. Los hechos son difíciles. Lo sé, pero voy a intentarlo. Voy a pasarme el resto de mi vida intentándolo. No era suficiente. Todavía no, pero era un comienzo. El día de Navidad amaneció despejado y frío en Nueva York. Desde la terraza de mi ático podía ver las luces navideñas brillando en Central Park. Dentro, el aroma del pavó que Rose y yo habíamos preparado llenaba el apartamento. Habían pasado 6 meses desde aquella reunión devastadora. 6 meses de cambios, de crecimiento y de una sanación lenta. Chris y Gaby se habían separado hacía 3 meses. No fue una decisión fácil para él. 10 años de matrimonio no se tiran por la borda de la noche a la mañana, pero su terapeuta, la doctora Mónica Rey, le había ayudado a ver que su relación con Gaby había sido tóxica desde el principio. Me hacía sentir necesitado, me explicó Chris en una de nuestras llamadas mensuales de seguimiento. Como si no pudiera sobrevivir sin mí. Y eso me gustaba porque nunca había sentido que alguien me necesitara con tanta desesperación. Excepto tu madre, señalé yo. Excepto mi madre, que siempre fue tan fuerte que di por hecho que no me necesitaba en absoluto. Estábamos aprendiendo, despacio,
con dolor, pero aprendiendo. Gaby desapareció. Borró su cuenta de Instagram, devolvió el dinero de las donaciones bajo amenaza legal y se mudó a Florida, o eso supe. Nunca intentó ponerse en contacto conmigo para pedirme perdón. Probablemente nunca lo haría. Hay personas incapaces de admitir cuando se equivocan. James y Elizabeth volvieron a formar parte habitual de mi vida. Cenas semanales, videollamadas, visitas cuando sus horarios lo permitían. Estábamos reconstruyendo lo que nuestra relación debería haber sido desde el principio. Pero hoy era especial. Hoy era la primera vez que toda la familia iba a estar junta desde aquella reunión de hacía 6 meses. El timbre sonó exactamente a las 2. James y Elizabeth llegaron juntos, cargados de regalos y con una botella de vino. Mamá. Elizabeth me abrazó con fuerza. Aquí huele de maravilla. Espera a probar el pavó de Rose, es mejor que el mío. Mentira, gritó Rose desde la cocina. El timbre volvió a sonar. Esta vez era Chris. Había cambiado. Había perdido peso, pero de la buena manera, haciendo ejercicio y comiendo mejor. Su rostro parecía más descansado. Pero, sobre todo, sus ojos se veían distintos, más claros, más sinceros. Hola, mamá, dijo nervioso. Feliz Navidad. Feliz Navidad, hijo. Pasa. Aún no hubo abrazo. Todavía era demasiado pronto para eso, pero él asintió, comprendiendo. Nos sentamos todos a cenar juntos, James, Elizabeth, Chris, Rose y yo. Por primera vez en más de una década, mi mesa estaba llena con mi familia de verdad. Quiero brindar, dije cuando terminamos el plato principal y Rose estaba sirviendo el postre. Todos levantaron sus copas. Este año aprendí algo importante. Aprendí que nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para recordar quién eres. Y nunca es tarde para empezar de nuevo. Por los nuevos comienzos, brindó James. Por la familia de verdad, añadió Elizabeth. Por el perdón, dijo Chris en voz baja. Por la familia, dije yo, pero también por nosotros mismos, porque no puedes amar de verdad a los demás si no te amas primero a ti. Brindamos, y el sonido de las copas al chocar llenó mi nuevo hogar de música. Después de cenar, mientras los demás charlaban en el salón, Chris se acercó a mí en la terraza, donde había salido a tomar un poco de aire. Mamá, hay algo que quiero darte, dijo sacando un sobre de su chaqueta. Chris, dijimos que no habría regalos. No es un regalo. Es algo que escribí en terapia. La doctora Rey me pidió que escribiera una carta. Me dijo que no tenía por qué dártela si no quería, pero creo que necesitas leerla. Tomé el sobre con curiosidad. ¿Puedo leerla ahora? Si quieres. Abrí la carta y empecé a leer. Querida mamá, la doctora Rey me pidió que escribiera sobre mi primer recuerdo de ti. Curiosamente, no es de cuando era niño. Es de cuando tenía 15 años. ¿Recuerdas aquel verano en que James me empujó durante un juego y me rompí el brazo? Estabas furiosa con él. Pero aquella noche, después de que todos se fueran a dormir, te oí llorar en tu habitación. Me quedé fuera de tu puerta y te oí decirle a papá, fallé con James. Fallé porque cuando llegó Chris, todo mi amor y toda mi atención se fueron hacia él. Convertí a James en el hermano mayor responsable y a Chris en el bebé. Y ahora James está resentido y Chris está malcriado. Nunca te dije que oí aquella conversación, pero me ha perseguido toda la vida, porque tenías razón. Yo estaba malcriado. Tú y papá me disteis tanto amor que nunca aprendí a valorarlo. Y cuando apareció Gaby ofreciéndome esa misma devoción ciega, no supe reconocer que era algo insano, porque era lo único que conocía. Pasé 30 años esperando que la gente me quisiera como tú me querías, de forma incondicional, por muy egoísta o inmaduro que yo fuera. Y cuando por fin tuve la oportunidad de devolverte ese amor, fallé. No solo fallé. Te traicioné de la peor manera posible. No puedo cambiar eso. No puedo deshacer el dolor que te causé. Pero sí puedo prometerte esto. Voy a pasarme el resto de mi vida aprendiendo a ser el hombre que tú merecías haber criado, el hombre que papá esperaba que fuera, el hombre que erais tú y él. Gracias por no rendirte conmigo.
Gracias por imponerme consecuencias cuando yo solo había conocido indulgencia. Y gracias por mostrarme que el amor real, el amor verdadero, no es blando. Es fuerte. Es honesto. Y a veces es duro. Te quiero, mamá. No de la forma dependiente e infantil en que siempre lo hice, sino de la forma en que un hombre debe querer a su madre, con respeto, admiración y gratitud. Tu hijo, que por fin está madurando, Chris. Cuando terminé de leer, las lágrimas me corrían libremente por la cara. ¿Es demasiado?, preguntó Chris con ansiedad. La doctora Ray dijo que quizá era demasiado pronto para. Lo interrumpí haciendo algo que no había hecho en 6 meses. Lo abracé. Él se quedó rígido un instante, sorprendido, y luego me devolvió el abrazo, sollozando sobre mi hombro como un niño pequeño. Lo siento, mamá. Lo siento muchísimo. Lo sé, hijo mío. Lo sé. No era un perdón completo. Todavía no. El perdón real llevaría tiempo, pero era un comienzo. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido, me senté sola en mi terraza con una copa de vino, mirando las estrellas sobre Nueva York. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Señora Miller, soy Paige, su abogada. Solo quería informarle de que la Fundación Clare Miller para la Protección de los Mayores ha quedado oficialmente registrada. Empezamos a operar en enero. ¡Feliz Navidad! La Fundación, mi nuevo proyecto. Había decidido usar $1 millón de mi fortuna para crear una organización que ayudara a personas mayores en situaciones parecidas a la mía. Asesoría legal gratuita, apoyo emocional, ayuda económica para quienes necesitaran escapar de situaciones abusivas. Ya habíamos recibido 37 solicitudes de ayuda solo en la fase de planificación. 37 personas mayores maltratadas, ignoradas y explotadas por sus propias familias. 37 personas que pensaban que no tenían opciones. Yo iba a demostrarles que sí las tenían. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Chris. Gracias por hoy, mamá. Sé que todavía tengo mucho que demostrar, pero te prometo que voy a hacerlo. Te quiero. Sonreí. Escribí una respuesta sencilla. Paso a paso, hijo. Paso a paso. Luego hice algo que no hacía desde años. Saqué mi viejo álbum de fotos de la caja donde lo había guardado. Allí estaba Robert, joven y guapo, en nuestra boda. Allí estaban James, con 5 años, y Elizabeth, con 3, el día en que los conocí. Allí estaba Chris, un bebé tan pequeño y perfecto. Allí estaba yo, Clare a los 28, con el mundo a mis pies. Y aquí estaba ahora, Clare a los 68, con un mundo completamente nuevo delante de mí. Robert, susurré a las estrellas. Lo hice. Recordé quién soy. Y aunque me costó todo, mi casa, mi relación con nuestro hijo, mi paz, valió la pena. El viento de diciembre sopló suavemente, como una caricia. Me puse de pie, extendí los brazos hacia el cielo nocturno y sentí algo que no había sentido en años. Poder. No el poder del dinero, aunque ayudara. No el poder de la venganza, aunque hubiera tenido su momento. El poder de saber por fin, por completo, quién era yo. No era la madre de Chris. No era la viuda de Robert. No era la carga. No era la anciana invisible. Era Clare Miller, una mujer que había levantado un imperio desde cero, una mujer que había amado profundamente y había perdido con dolor. Una mujer que había sido traicionada, pero se había negado a ser destruida. Y a los 68 años, mi vida no estaba terminando. Estaba empezando de nuevo. Si estás leyendo esto y alguien te ha hecho sentir invisible en una casa que tú ayudaste a construir, escucha bien. No eres demasiado mayor para empezar de nuevo. No eres demasiado débil para defenderte. No eres una carga por existir. Tu valor no lo determina lo útil que seas para los demás. Tu valor está en quién eres, con toda tu experiencia, tu sabiduría, tus cicatrices y tus triunfos. Nunca es tarde para recordarle al mundo quién eres. Y si tienes que hacerlo como yo, con pruebas legales, una confrontación pública y consecuencias reales, entonces hazlo. Porque mereces respeto.
Mereces dignidad. Mereces un amor que no venga con condiciones. Eres la autora de tu propia historia. Y tu historia no ha terminado. Enero trajo un aire limpio a Nueva York. Desde la ventana de mi nueva oficina en la Fundación Clare Miller, veía el flujo constante de gente por la Quinta Avenida. Pero mi atención estaba puesta en la mujer sentada frente a mí, Margaret Castle, de 72 años, con las manos temblando mientras sostenía una taza de té. Mi hija me dijo que si no le firmaba la casa, me enviaría a una residencia pública, susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Dice que soy demasiado mayor para vivir sola, que voy a caerme y que nadie me va a encontrar. Era la tercera historia parecida que escuchaba aquella semana, y apenas estábamos empezando febrero. Margaret, dije con suavidad, tomándole la mano, ¿quieres firmarle la casa? No. Es lo único que me queda de mi marido. Pero tengo miedo. ¿Y si tiene razón? ¿Y si soy una carga? No eres una carga por existir, Margaret, y el miedo no es motivo para renunciar a lo que es tuyo. Le expliqué sus opciones legales. La presenté a Paige, que llevaría su caso de forma gratuita. Le di el número de nuestra línea de apoyo emocional atendida por psicólogos especializados en personas mayores. Cuando Margaret salió de mi despacho una hora después, caminaba más erguida. Seguía teniendo miedo, pero ya no estaba sola. Esa es la número 42 de esta semana, dijo Rose, que ahora trabajaba conmigo como coordinadora de voluntarios. Clare, esto es más grande de lo que pensábamos. Lo sé, y necesitamos más ayuda. Sonó el timbre. Era Chris. Mi hijo venía todos los martes exactamente a las 10 para hacer su turno de voluntariado. Parte de su terapia incluía servicio reparador, trabajando directamente con las personas que una vez había planeado descartar. Buenos días, mamá. Me saludó todavía con esa formalidad cuidadosa que había sustituido nuestra antigua cercanía. ¿Qué necesitas que haga hoy? Hay 3 nuevas solicitudes de asesoría legal que hay que organizar y la señora Ramírez viene a las 11. Necesita que alguien la acompañe al banco para cambiar los beneficiarios de su cuenta. Entendido. Lo observé trabajar durante toda la mañana. Había cambiado muchísimo en aquellos meses. La arrogancia despreocupada que antes llevaba como una segunda piel había sido sustituida por algo más humilde, más real. A la hora del almuerzo compartimos unos sándwiches en la pequeña cocina de la fundación. ¿Cómo va la terapia?, le pregunté. Dura, admitió. La doctora Rey no me deja escabullirme de nada. Esta semana hablamos de cómo usaba a Gaby como excusa para mi propia cobardía. Y tenía razón. Era más fácil decir, Gaby quiere esto, que admitir que yo también lo quería. Era más fácil ser el marido complaciente que el hombre que toma sus propias decisiones. Masticó pensativo su sándwich. ¿Sabes cuál es la parte más dura de todo esto? Darme cuenta de que tengo 38 años y apenas estoy aprendiendo a ser adulto. Sonreí con tristeza. Más vale tarde que nunca, hijo. Aquella tarde, mientras revisaba los estados financieros de la fundación, la recepcionista me llamó por el interfono. Señora Miller, hay alguien aquí que quiere verla. Dice que es urgente. ¿Quién es? Hubo una pausa. Gaby Ruiz. El mundo se detuvo. No había visto ni hablado con Gaby desde aquella reunión devastadora de hacía 7 meses. Según Chris, se había mudado a Florida y trabajaba en una agencia inmobiliaria. Nunca había intentado ponerse en contacto con él ni pedir perdón. ¿La hago pasar?, preguntó la recepcionista. Debería haber dicho que no. Debería haberle dicho que se fuera. Pero la curiosidad, y quizá algo más, me hizo decir que sí. Pero dile a Rose que esté presente. Gaby entró 3 minutos después. Estaba distinta, más delgada. Su pelo ya no tenía el brillo cuidado de antes. Iba sin maquillaje. Ropa sencilla, no las marcas caras que solía llevar. Señora Miller, dijo quedándose cerca de la puerta como si estuviera lista para salir corriendo. Gaby, siéntate. Se sentó en el borde de la silla, con las manos retorciéndose en el regazo. Rose se colocó cerca de la puerta, con los brazos cruzados y una expresión que decía claramente,
Dame un motivo y te echo yo misma de aquí. ¿Qué quieres? Pregunté manteniendo la voz neutra. He venido a pedir perdón. ¿Después de 7 meses? Lo sé. Sé que es demasiado tarde. Sé que no tengo derecho, después de todo lo que hice, pero necesitaba que supiera que lo siento. ¿Exactamente qué es lo que sientes, Gaby? ¿Mentir sobre mi salud mental? ¿Planear encerrarme sin mi consentimiento? ¿Ganar dinero con esas mentiras? Se concreta. Se estremeció con mi tono, pero no se fue. Todo. Lo siento por todo. Pero sobre todo por cómo la hice sentir. Invisible. Como una carga. Como si su única función fuera acabar muriendo y dejarle todo a Chris. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué lo hiciste? Gaby respiró hondo y, por primera vez, vi algo genuino en su rostro, dolor. Porque así me hicieron sentir a mí, susurró. Mi abuela, cuando yo era una niña, mi madre murió y mi padre me dejó con ella, y me dejó muy claro que yo era una carga, otra boca que alimentar, un gasto que no podía permitirse. Eso no lo justifica. Lo sé, me interrumpió. Lo sé. Pero cuando vi cuánto te adoraba Chris, cuánto espacio ocupabas en su vida, me puse celosa. Celosa de una mujer de 62 años. ¿Te das cuenta de lo patético que suena? Patético, sí, pero también humano. Pensé que, si tú no estabas, por fin tendría toda su atención. Por fin sería la persona más importante de su vida. Pero resulta que cuando de verdad me convertí en su única prioridad, me di cuenta de que no quería eso. Chris, el Chris que yo conocí, era el hombre que quería a su madre, el hombre que tenía principios, aunque fueran débiles. Cuando le quité eso, solo quedó una carcasa. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. No he venido a pedir perdón. Sé que no lo merezco. Solo quería que supiera que usted tenía razón sobre mí, en todo, y que estoy intentando ser mejor. ¿Cómo? Pregunté con genuina curiosidad. Yo también estoy en terapia y empecé a hacer voluntariado en una residencia en Florida. Los fines de semana ayudo a personas mayores que no tienen familia o cuya familia las ha abandonado. ¿Por qué? Porque necesito recordarme cada semana lo que estuve a punto de hacer. Necesito ver sus caras y recordar que usted podría haber sido una de ellas si hubiera sido menos fuerte. Nos miramos a través del escritorio. Esa mujer que había envenenado mi vida durante años. Esa mujer que había intentado robarme la dignidad, la casa, la libertad. Y vi, quizá por primera vez, no a un monstruo, sino a una persona rota que había roto a otros desde su dolor. No te perdono, Gaby, dije al final. Todavía no. Quizá nunca. Ella asintió. Lo entiendo. Pero le agradezco que me haya recibido, y espero que encuentre la paz que está buscando. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Señora Miller, hay algo más que debería saber sobre Chris. El corazón se me aceleró. ¿Qué le pasa? Él no va a decírselo porque no quiere preocuparla, pero lo despidieron de su trabajo hace un mes por recortes y le está costando encontrar otro porque la economía está mal. ¿Por qué me lo dices? Porque sé que usted dijo que no quería contacto regular durante el primer año, pero él necesita ayuda, aunque sea demasiado orgulloso para pedirla. Y después de todo lo que hice, lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que usted lo sepa cuando está en apuros. Y con eso, Gaby se fue. Esa noche llamé a Chris. Hola, mamá, respondió sorprendido. ¿Va todo bien? No es martes. Gaby vino a verme hoy. Silencio. Luego, ¿qué quería? Pedir perdón. Y me contó lo de tu trabajo. Soltó un suspiro largo. No quería que lo supieras. No quería que pensaras que buscaba dinero. ¿Estás bien económicamente? Voy tirando. Tengo ahorros para 3 meses más y estoy enviando currículums. 3 meses. No era mucho. Ven a verme mañana. No a mi apartamento, a la fundación. Mamá, si esto es por dinero. Es por la familia. Ven a las 7. Cenaremos juntos. Al día siguiente, Chris llegó puntual, nervioso, con una botella de vino barato como ofrenda de paz. Siéntate,
Le dije señalando el sofá mientras terminaba de preparar el estofado que sabía que le encantaba. Cenamos en un silencio casi cómodo. Cuando terminamos, saqué un sobre de mi bolso. ¿Qué es esto?, preguntó. Un préstamo, sin intereses, para que puedas pagar el alquiler mientras encuentras trabajo. Mamá, no puedo. No es un regalo. Es un préstamo. Me lo devolverás cuando puedas, con contrato formal y todo. Paige ya preparó los papeles. ¿Por qué? Porque aprender a ser mejor no significa que tengas que perder tu apartamento por el camino. Pero hay condiciones. ¿Cuáles? Sigues en terapia. Sin excusas. Y cuando consigas trabajo, el 10% de tu sueldo irá directamente a pagar el préstamo hasta saldarlo. Chris tomó el sobre con manos temblorosas. Mamá, gracias. ¿Y hay algo más? Respiré hondo. Creo que estoy preparada para que empecemos a reconstruir. A reconstruir de verdad. No solo con tu voluntariado en la fundación. Cenas, llamadas, tiempo juntos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿De verdad? De verdad. Pero con límites claros. Y si alguna vez vuelves a traicionarme, si alguna vez vuelves a hacerme sentir una carga, se acabó. Entendido. Entendido. Te lo prometo, mamá, esta vez será distinto. Lo abracé y, por primera vez en casi un año, sentí que estaba abrazando a mi hijo. No a un extraño que compartía mi sangre, sino a mi hijo. Marzo trajo la primavera a Nueva York. Los árboles florecieron, pintando las calles, y la Fundación Clare Miller estaba prosperando más allá de mis sueños más salvajes. Habíamos ayudado a 120 personas mayores en 3 meses. Casos de abuso financiero, abandono, negligencia. Cada historia diferente, cada dolor único, pero todas compartiendo el mismo tema. Personas a las que quienes supuestamente las querían habían vuelto invisibles. James y Elizabeth también se habían implicado. James gestionaba las finanzas de la fundación usando sus años de experiencia en contabilidad. Elizabeth daba talleres gratuitos de salud mental para mayores. Era una tarde de sábado cuando recibí una llamada de Arthur. Clare, necesito que vengas a mi despacho. Hay algo que tienes que ver. ¿Qué pasa? Es mejor que lo veas en persona. 1 hora después, estaba sentada en su despacho. Arthur deslizó un documento por el escritorio. ¿Recuerdas el edificio de Brooklyn que Chris y Gaby compraron como inversión? El que no podían vender. Sí. He encontrado un comprador. Alguien dispuesto a pagar el precio completo de mercado. ¿Quién? Arthur sonrió. Tú. Yo. ¿Por qué iba a querer comprar ese edificio? Porque es perfecto para convertirlo en una residencia asistida de bajo coste para personas mayores. Con algunos ajustes, podría alojar a 20 residentes, personas que necesitan ayuda, pero no pueden permitirse residencias caras, personas como las que ayudamos en la fundación. Mi mente se puso a girar. ¿Cuánto costaría la reforma? Aproximadamente $1 millón, incluida la compra. 1 millón. Una fracción de lo que yo tenía. Y usaría el edificio que casi destruye a mi hijo para ayudar a otros. Había una simetría perfecta en eso. Hazlo. Pero no le digas a Chris que la compradora soy yo. Dile que es un inversor anónimo. Quiero que el dinero vaya directamente a pagar sus deudas. Clare, eso es increíblemente generoso después de... No es generosidad. Es una inversión en mi hijo, en su futuro, y al mismo tiempo en ayudar a otros. Noviembre llegó con su melancolía característica. Se acercaba el Día de Muertos, esa hermosa tradición de honrar a quienes ya se fueron. Yo había planeado visitar sola la tumba de Robert. Pero cuando mencioné mis planes durante la cena familiar semanal, que ahora celebrábamos religiosamente, todos insistieron en venir conmigo. Así que el 2 de noviembre nos reunimos en el cementerio de la ciudad. Yo, Chris, James, Elizabeth y Rose. Habíamos llevado lirios blancos, esas flores hermosas que guían a los espíritus de vuelta a casa, su tarta favorita y una botella de bourbon, las cosas que le gustaban a Robert. Mientras adornábamos su tumba, Chris se arrodilló y dejó una carta bajo las flores.
¿Qué es eso?, pregunté. Una carta para papá. Mi terapeuta dijo que podía ayudar a escribir lo que nunca tuve ocasión de decirle. ¿Y qué le dijiste? Chris me miró con lágrimas en los ojos. Le dije que siento no haber sido el hombre que él quería que fuera, pero que lo estoy intentando, y que por fin entiendo por qué te quería tanto. James le puso una mano en el hombro. Lo sabrá, hermano. Papá siempre creyó que la gente podía cambiar. No era perfecto, añadió Elizabeth. Cometió errores con nosotros, pero nos quería. A todos. Nos quedamos allí, los 5, alrededor de la tumba del hombre que había sido esposo, padre y mentor. El hombre cuya muerte había desencadenado toda esta historia. Robert, dije en voz alta. Te prometí que les recordaría quién soy. Lo hice. Pero también aprendí algo que no esperaba. Aprendí que a veces hace falta romperse para reconstruirse más fuerte. Vertí bourbon sobre la tumba, la tradición de compartir con los muertos. Nuestra familia se rompió, pero mira lo que construimos con los pedazos. Una fundación que ayuda a cientos. 3 hijos que por fin están aprendiendo a ser hermanos de verdad. Y una mujer que casi olvidó quién era, pero que lo recordó justo a tiempo. El viento sopló, haciendo bailar los pétalos de los lirios. Gracias por el fideicomiso, continué. Gracias por protegerme incluso después de tu muerte, pero, sobre todo, gracias por quererme lo suficiente como para dejarme ser fuerte. Exactamente un año después de aquella noche terrible en la que escuché a Gaby planear internarme, me encontré en el mismo lugar donde todo empezó, la casa del Upper East Side. Pero ahora era diferente. Ya no era la casa de Chris. Oficial y legalmente se había convertido en la casa de transición Clare Miller, un hogar temporal para personas mayores que escapaban de situaciones abusivas mientras encontraban una vivienda permanente. Chris había renunciado voluntariamente a su derecho de ocupación. Era lo correcto, había dicho. Y sinceramente, mamá, prefiero el apartamento pequeño que tengo ahora. Es el primero que consigo con mi propio esfuerzo. Había encontrado trabajo como contable en una organización sin ánimo de lucro. No le pagaban tanto como en su antiguo empleo, pero era un trabajo honrado y lo hacía feliz. La casa daba ahora refugio a 6 residentes. Margaret Castle, la mujer cuya hija había intentado robarle la casa, estaba allí. También un hombre de 75 años cuyo hijo lo había dejado en la calle. Una mujer de 80 años a la que su familia había encerrado en una habitación durante 2 años. Cada uno con su propia historia de dolor. Cada uno encontrando sanación. Rose y yo estábamos en la cocina, la misma cocina exacta donde escuché la traición de Gaby, preparando la cena para todos. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Rose mientras cortaba cebollas. Esta casa que casi te destruye ahora está salvando a otros. No es ironía. Es justicia poética. Sonó el timbre. Era Chris, que llegaba para su turno de cocina. Ahora venía 3 veces por semana a ayudar a preparar las comidas. Hola, mamá. Hola, Rose. Nos dio un beso en la mejilla a las 2. ¿Qué cocinamos hoy? Estofado de ternera. Al señor Ernest le encanta. Trabajamos juntos en un silencio cómodo. Al cabo de un rato, Chris dijo, mamá, hay algo que quiero contarte. ¿Qué pasa? He conocido a alguien. Levanté la vista, sorprendida. ¿Una mujer? Sí. Se llama Annie. Es maestra de primaria. Tiene 56 años. Es viuda y tiene hijos ya adultos. 56. Eso es bastante significativo. Lo sé. La doctora Ray dice que es importante que me sienta atraído por alguien más cercana a mi edad, en vez de alguien más joven a quien pueda controlar. Es buena persona. Es increíble, fuerte, independiente. No me tolera tonterías. De hecho, me recuerda a ti. Sonreí. Entonces, desde luego quiero conocerla. Eso es lo que quería pedirte. ¿Podríamos venir a cenar el próximo domingo aquí, en la fundación, para que puedas ver el trabajo que estamos haciendo? Me encantaría. Aquella noche, después de que todos hubieran cenado y se hubieran ido a sus habitaciones, me senté sola en el salón de la casa,
El mismo salón donde fingía leer mientras escuchaba a Gaby y Chris planear mi destino. Saqué el teléfono y grabé un vídeo, algo que llevaba meses pensando en hacer. Hola, dije a la cámara. Me llamo Clare Miller. Tengo 69 años y hace un año escuché a mi nuera planear enviarme a una residencia sin mi consentimiento. Conté mi historia, toda. La traición, el descubrimiento de mi propia fuerza, la confrontación, la reconstrucción. Os cuento esto, dije al final, no para avergonzar a mi hijo. Él está trabajando duro para ser mejor. Os lo cuento porque necesitáis saber que, si estáis en una situación parecida, tenéis opciones. No sois demasiado mayores para empezar de nuevo. No sois demasiado débiles para defenderos. No sois una carga por existir. Vuestro valor no está en lo útiles que seáis para otros. Vuestro valor está en quienes sois, con toda vuestra experiencia, vuestra sabiduría, vuestras cicatrices y vuestras victorias. Si yo pude hacerlo a los 68, vosotros podéis hacerlo a cualquier edad. Nunca es tarde para recordarle al mundo quién sois. Y si necesitáis ayuda, la Fundación Clare Miller está aquí. No estáis solos. Publiqué el vídeo esa misma noche en el canal de YouTube de la Fundación. A la mañana siguiente tenía 50.000 visualizaciones. Al final de la semana, 2 millones. Mi teléfono no dejaba de sonar. Peticiones de entrevistas, personas compartiendo sus propias historias, donaciones para la fundación, ofertas de ayuda. Pero el mensaje que más me importó llegó de un número que no reconocía. Señora Miller, soy Gaby. He visto su vídeo. Gracias por no mencionar mi nombre. No lo merecía. Pero más que eso, gracias por demostrarme que el daño que le hice ayudó a crear algo hermoso. Sé que eso no compensa nada, pero espero que sepa que su historia también me cambió a mí. Estoy en terapia. Trabajo con personas mayores. Y espero que algún día llegue a ser la mitad de fuerte que usted. Gracias por un perdón que no pedí, pero que me dio igualmente al no destruirme públicamente. No respondí. Aún no estaba preparada. Pero guardé el mensaje. Quizá algún día. 70 años. Era mi cumpleaños número 70. La fiesta era en la terraza de mi ático, bajo las estrellas de Nueva York. Estaba toda mi familia. No solo los parientes de sangre, sino los que yo había elegido. James y su nueva novia, Elizabeth y su marido, Chris y Annie, que ya se había convertido en parte de nuestra familia, Rose, por supuesto, los 6 residentes actuales de la casa de transición, los voluntarios de la fundación, Arthur y Paige. Incluso estaba Margaret, que ahora vivía de forma independiente en su propia casa, la misma que su hija había intentado robarle, pero que conseguimos proteger legalmente. Un brindis, dijo James levantando su copa. Por mamá Clare, la mujer más fuerte que conozco. Por la mujer que nos enseñó que nunca es tarde para cambiar, añadió Chris con el brazo rodeando a Annie. Por la mujer que me salvó, dijo Margaret con lágrimas en los ojos. Por mi mejor amiga de 45 años, brindó Rose. Por mí misma, dije finalmente levantando mi propia copa. Por la mujer que olvidé que era y que tuve el valor de volver a encontrar. Brindamos y las copas brillaron bajo las luces de la terraza. Más tarde, cuando los invitados se fueron y solo quedábamos Rose, Chris, James, Elizabeth y yo, nos sentamos bajo las estrellas con café y tarta de queso. Mamá, dijo Elizabeth en voz baja, ¿alguna vez te arrepientes de haber hecho todo esto público, de haber sido tan dura con Chris? Pensé con sinceridad en su pregunta. No, dije al final, porque si hubiera sido blanda, si hubiera perdonado con facilidad, Chris nunca habría cambiado de verdad y yo nunca habría encontrado mi propósito. ¿Tu propósito?, preguntó James. La fundación. Ayudar a otros. Usar mi dolor para evitar el dolor de otros. Eso no existiría si hubiera elegido el camino fácil. A veces, dijo Chris con la voz quebrada por la emoción, odio que todo tuviera que dolerte tanto. Odio haber sido yo la causa. Pero lo fuiste, dije con suavidad. Y tienes que vivir con eso, igual que yo tuve que vivir con el dolor. La diferencia es que ahora los dos vivimos con las consecuencias de una forma productiva. ¿Me perdonaste?, preguntó.
No era la primera vez que lo preguntaba. Sí, dije. Y esta vez lo dije de verdad. Por completo. Te perdoné no porque lo que hiciste estuviera bien, sino porque cargar con ese peso ya no me sirve. Chris se secó las lágrimas. No merezco tu perdón. Probablemente no. Pero el perdón no va de lo que tú mereces. Va de lo que yo necesito para seguir adelante. Nos quedamos en silencio, mirando las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. ¿Sabéis cuál es la parte más loca de todo esto?, dijo Rose al final. Que la peor noche de tu vida, aquella noche en que oíste a Gaby planear encerrarte, terminó siendo el mejor regalo que pudiste recibir. Tenía razón. Aquella noche terrible había sido el detonante, la chispa que encendió un fuego que llevaba demasiado tiempo dormido. Robert me dijo una vez algo que compartí unos meses antes de morir. Dijo: Clare, llevas tanto fuego dentro. No dejes que nadie lo apague cuando yo ya no esté. Y casi dejaste que lo hicieran, observó James. Casi. Pero resulta que es muy difícil apagar del todo un fuego. Solo necesita el oxígeno adecuado para volver a encenderse. ¿Y cuál fue tu oxígeno?, preguntó Elizabeth. La rabia, admití. La rabia justa ante la injusticia, la negativa a desaparecer en silencio. Y sí, también el amor propio que había olvidado que merecía. Me puse de pie, caminé hasta el borde de la terraza, mirando mi ciudad, mi vida, mi futuro. Tengo 70 años, dije. Estadísticamente, probablemente me queden 10, quizá 15 buenos años. Y pienso usar cada uno de ellos haciendo exactamente lo que quiero, ayudando a quien quiero ayudar y siendo exactamente quien soy. Suena a buen plan, dijo Chris uniéndose a mí en el borde. Lo es. Lo miré. Y parte de ese plan incluye verte convertirte en el hombre que sé que puedes ser, el hombre que tu padre esperaba, el hombre que sé que está ahí dentro. Lo intento, mamá, cada día. Lo sé, hijo mío, y estoy orgullosa de ti. Eran palabras que no le decía desde hacía 2 años. Vi el impacto en su rostro. Alivio, alegría, lágrimas. Gracias, susurró. Eso significa todo para mí. Más tarde esa noche, cuando estaba sola en mi habitación, abrí el portátil y empecé a escribir. Era una carta, no para publicarla, solo para mí. Un registro de lo que había aprendido en aquellos 2 años extraordinarios. Querida Clare del pasado, escribí, la que está temblando en el pasillo a las 2 de la madrugada, escuchando cómo deciden su destino sin su consentimiento. Quiero que sepas que todo va a salir bien. Mejor que bien. Sé que tienes miedo. Sé que te sientes traicionada. Sé que una parte de ti solo quiere rendirse y aceptar lo que están planeando porque sería más fácil que luchar. No lo hagas. Lucha. Porque al otro lado de esa lucha hay una vida que ni imaginas. Hay propósito. Hay poder. Hay paz. Vas a descubrir que tienes 10 millones de dólares. Vas a usar ese dinero para cambiar vidas. Vas a perder a tu hijo durante un tiempo. Va a dolerte más de lo que puedas imaginar, pero vas a recuperarlo. Una versión mejor, más fuerte y más honesta de él. Vas a reencontrarte con partes de ti que habías olvidado que existían. La mujer feroz que negocia sin miedo. La líder que inspira. La sanadora que ayuda. Vas a aprender que el amor real, el amor verdadero, no es blando. Es fuerte. Es honesto y a veces es duro. Pero, sobre todo, vas a aprender esto. Nunca fuiste la carga. Nunca fuiste demasiado. Nunca fuiste menos. Fuiste, eres y siempre serás Clare Miller, y eso es más que suficiente. Con amor y admiración, Clare del futuro. Guardé la carta en una carpeta del escritorio. Algún día, cuando la fundación tuviera 100 años, cuando yo ya no estuviera, alguien la encontraría y quizá le daría esperanza a otra mujer que se sintiera invisible. Me acosté aquella noche con una sonrisa en la cara porque había ganado. No porque Chris y Gaby hubieran perdido, sino porque me había encontrado a mí misma. Y al final, esa era la única victoria que importaba. Si has llegado hasta aquí, si has leído toda esta historia, déjame decirte algo. No importa la edad que tengas.
No importa cuánto tiempo lleves sintiéndote invisible. No importa lo profundo que sea el dolor. Nunca es tarde. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para recordar quién eres. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Tu historia no termina cuando otra persona decide que termina. Tu historia termina cuando tú decides que termina. Y mientras sigas respirando, tienes el poder de escribir un nuevo capítulo. Sé valiente. Sé fuerte. Sé tú. Porque el mundo necesita tu luz, tu sabiduría, tu fuerza. Especialmente ahora. Especialmente tú. No lo olvides nunca, no eres una nota al pie en la historia de otra persona. Eres la autora principal de tu propio relato. Y puede que tu mejor capítulo todavía esté por escribirse. Con amor y respeto, Clare Miller, fundadora de la Fundación Clare Miller para la protección de los mayores. La venganza no es hacer sufrir a otros. La venganza es vivir tan bien que tu propia existencia sea la prueba de que jamás debieron subestimarte.